¿Qué tal, comunidad? Nuevamente estamos aquí con un nuevo relato que te transportará a un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la realidad, donde la presencia de espíritus despierta el terror en cada susurro y movimiento de esta familia que vivió algunos sucesos sobrenaturales, los cuales desencadenaron una serie de eventos impactantes y trágicos. Acompáñame a vivir esta experiencia que a algunos nos hará cuestionar la realidad y a otros nos dejará marcado para siempre. Bienvenidos a la historia de la aterradora mujer de mi habitación. Siempre odié la casa donde pasamos las vacaciones de pequeños. Discúlpenme si inicio esta historia de esta manera tan egoísta, pero no encuentro de qué otra forma expresar el odio que adquiría el lugar donde mi padre pensó que sería una buena idea estar durante las vacaciones de verano. Mi familia se estableció una temporada de verano en una casa ubicada en una colina. Se encontraba en plena soledad, sin vecinos a nuestro alrededor o algún indicio cercano de alguna civilización. La casa acumulaba oscuridad en su interior. Según mi padre, esta casa tenía así más de 50 años cuando nosotros nos mudamos ahí, y estoy seguro de que podría durar otros 100 años más así como está, pues nadie se atrevía a adentrarse en ella. En cuanto uno ingresaba a la casa, se encontraba ante un monstruoso edificio en el que las paredes estaban construidas con ladrillos muy gruesos. Pareciera que fue construida en otro siglo, pues la arquitectura le daba la apariencia de ser muy antigua. Durante muchos años esta casa estuvo oprimida por un intenso silencio, por lo que una palabra de nosotros podría hacer crujir la madera de los muebles. Uno podía percibir un extraño aroma en el aire que se respiraba, pero lo que fuera que estuviera viviendo ahí adentro antes de que nosotros llegáramos, lo hacía en absoluto silencio y soledad. La idea de mudarse a un lugar más tranquilo durante las vacaciones de verano fue de mi padre. Nosotros queríamos ir a la playa, pero por su trabajo era necesario que ya terminara el proyecto que tenía encima. Él era arquitecto y no le iba nada mal. De hecho, ya tenía una serie de artículos publicados en varias gacetas y periódicos. Además que la venta de sus proyectos nos ayudaba a mantener a toda la familia. Somos 5 en total. Mi hermano mayor de nombre Bernardo, mis padres y luego nosotros dos, mi hermana llamada Lucía y yo, quienes nacimos el mismo día. No nos parecemos mucho entre los dos. Cada uno tiene su propio carácter y físicamente somos muy diferentes. Pero en particular es Lucía quien tiene un don especial, el cual es ver espíritus o fantasmas. En mi caso dicen que también tengo un don, pero es diferente al de ella. Yo suelo percibirlos o escucharlos, pero no puedo verlos. En cierto modo eso me tranquiliza, pero como comparto habitación con mi hermana, por las noches sus gritos y llantos son un verdadero terror. Una noche mientras todos dormían, repentinamente empezó a llover. Teníamos tan solo un par de días viviendo en esa casa, por lo que solo era cuestión de acostumbrarse a las cosas que empezaron a ocurrir. De repente un sollozo me despertó. Se trataba de mi hermana. Ella tenía tapado el rostro con su oso de peluche. Ella dormía a un lado mío. Bueno, estábamos apartados por un par de metros. La vi bastante intranquila, por lo que se me ocurrió preguntarle si se encontraba bien. Ella llorando me respondió que no, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ciertamente eso ya se había vuelto una costumbre en mi familia. Por ello ya sabía cómo ayudarle y lo que tenía que hacer.
Me levanté de mi cama y me acosté a un lado de ella. Curiosamente, esto provocaba que los fantasmas o espíritus que ella veía se alejaran repentinamente. Una vez ya más tranquila, le pedí que me dijera qué era lo que había visto. Me contó que pudo ver cómo alguien se sentaba al borde de su cama y comenzaba a tararear una canción. Supo que se trataba de una mujer por el sonido que emitía su voz. Mi hermana, al abrir los ojos, se dio cuenta de que aquella mujer se le había acercado tanto a su rostro que la tenía solo a unos centímetros de ella. Se tapó con las sábanas para ya no verla, pero esa mujer seguía tarareando frente a su cara. Mi papá ya le había comentado que cuando tuviera miedo se pusiera a rezar, y sea lo que fuera aquello que le estaba espantando, se retiraría. Así que pensé en preguntarle lo más sensato para mí en ese momento. ¿Esa mujer sigue aquí? Ella señaló detrás de la puerta, pero yo no podía ver nada. Encendí la luz de la lámpara de noche que teníamos a un lado de nosotros, pero fue inútil. En ese lugar no había nada. Sin embargo, fue mi hermana quien se cubrió el rostro por completo. Me quedé a su lado hasta que nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue acercarme con mis padres para platicar al respecto de Lucía. Me mencionaron que sí la habían escuchado llorar, pero particularmente escucharon que alguien cantaba dentro de nuestra habitación. Mi hermano Bernardo me comentó algo que me dejó un poco extrañada. Él mencionó que había visto a una mujer caminar en los pasillos vestida de un camisón blanco, pero no le había visto el rostro, y además de ello, se encontraba cantando una canción en voz muy baja. Ciertamente esto me dejó más inquieto, pues sea lo que fuera, yo no lo había logrado percibir o escuchar. Justo después de desayunar, papá nos tenía una sorpresa. Nos comentó que había invitado al tío Jorge a pasar un par de días en la casa, pero no vendría solo. Traería a sus hijas, a mi tía y a su suegra. Nos sentíamos bastante contentos por ello, porque jugábamos mucho con mis primas. Ellas eran aproximadamente de nuestra misma edad, y a mí en lo particular me gustaba mucho platicar con mi tío Jorge. Él tenía muchas historias que me llamaban tanto la atención que me mantenía entretenido por bastante tiempo. Además, notaba que tanto mi madre como mi padre se ponían contentos por recibir la visita de mi tío. Él era el hermano menor a quien siempre se encontraba de buen humor y velaba por el bienestar de sus sobrinos. Esa tarde llegó como nos lo habían prometido, cargado de varios regalos y sorpresas, pero había algo que me emocionaba más de la visita de mi tío, y es que él compartía una peculiaridad similar a la que teníamos Lucía y yo. Cuando tuve la primera oportunidad, le comenté a mi tío que quería hablarle sobre lo que nos había sucedido en la habitación, sobre todo con la intención de saber si él encontraría algo de lo cual yo no me había percatado. Ya en el cuarto, comenzó a examinar cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet. No hubo parte de la habitación que no examinara. Me comentó que se percibía una energía negativa bastante fuerte. Después de ello, se quedó callado un minuto observando una de las esquinas de la habitación. Cuando me acerqué a él para preguntarle si se encontraba bien, parecía que había despertado de un trance. Me miró y se inclinó para decirme que cuidara a Lucía bastante bien. Se levantó y miró nuevamente a la esquina. En ese momento elevó la voz y maldijo al ser que estaba viendo en ese momento. Yo no podía ver nada normal, ni mucho menos percibir algo, pero mi tío prosiguió insultando a lo que estuviera ahí. Mis tíos se quedaron a dormir esa noche.
Mi tío le pidió a mi padre que lo dejara descansar en nuestra habitación. A nadie le pareció extraño, por lo que accedieron a su petición. Al día siguiente, mi tío Jorge se quejó de un dolor intenso en la espalda. Él mencionaba que sentía que tenía una carga muy pesada. Mi padre le pidió que se quedara un día más, pero él insistió en que no podía. Además, tenía que llevar a su suegra de regreso a su casa y era un camino muy largo. Esa noche, mientras todos estábamos dormidos, nuevamente me despertó mi hermana Lucía, pero ahora no fue con un llanto, sino con un grito terrible que me asustó tanto que me despertó por completo. Le pregunté que qué estaba sucediendo, pero ya no me decía nada y solamente apuntaba hacia el techo. Yo volteaba pero no lograba ver nada. Inmediatamente mis padres ingresaron a la habitación y detrás de ellos entró Bernardo. Le preguntaban qué sucedía o qué pasaba, pero Lucía simplemente apuntaba hacia el techo. La tranquilizamos y por fin nos comentó que había visto a mi tío Jorge pegado en el techo de la habitación. Él estaba muy golpeado, con ambos brazos extendidos a los lados y ya no se sentía su respiración. Mi padre le comentó que podría tratarse de una pesadilla debido a lo que había pasado el día anterior y que era necesario que tratara de descansar. A primera hora él se comunicaría con mi tío Jorge para que nos aseguráramos de que todo estuviera bien. Después de eso, Lucía se quedó completamente dormida. Yo por mi parte no pude conciliar el sueño, pues me quedé mirando hacia el techo bastante tiempo. No sabía qué quería ver o qué era lo que podía ver, pero llegué a percibir algo que no me dejó nada tranquilo. A la mañana siguiente, una hora antes de que mi padre llamara a su hermano, un policía tocó la puerta. Bernardo fue el que abrió la puerta y le comentó a mi padre sobre la presencia de este señor. Él pidió hablar con mi padre a solas, y al fin de varios minutos mi papá regresó con un semblante muy diferente. El policía le comentó que mi tío había sufrido un accidente bastante grave. La camioneta en la que iban se volcó por completo, y en ella fallecieron mis primas, mi tío Jorge y su esposa, quedando con vida su suegra, a quien se la habían llevado de urgencias de forma inmediata. Esto obviamente tomó con conmoción a toda la familia. No sabíamos lo que había pasado o qué había ocurrido. Ciertamente mi hermana Lucía había visto esa noche a mi tío Jorge muy lastimado. Es difícil reconocerlo, pero los días pasan lentamente cuando un familiar muere. Sentimos que no saldremos de esa prueba, pero solo es cuestión de tiempo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la casa donde estábamos. Papá había perdido el interés de seguir con el proyecto, pero aún tenía que trabajar en esa casa, por lo que no quería alejarse demasiado. Al funeral asistieron familia y amigos de la infancia de mis tíos. Mientras tanto, Lucía y yo permanecimos dentro de la casa. Ambos no teníamos ganas de estar en el funeral. Yo me encontraba recorriendo los pasillos de la casa por mi cuenta, pensando en todo lo que había vivido con mi tío, pero a su vez recordando lo pequeña que fueron mis primas y que fallecieron tan repentinamente. En eso pude escuchar un tarareo. Pensé que se trataba de mi madre, o quizás de Lucía quien estuviera cantando, pero de una de las habitaciones vi salir a una mujer con camisón largo. No parecía que caminara, sino más bien que estaba flotando. Sentí que la respiración me faltaba. Cuando quise gritar algo, se esfumó de mi vista aquella mujer. Corrí para contarle a Lucía lo que me había pasado. Ella me dijo que también la había visto, e incluso había entrado al cuarto para advertirle que no se metieran con ella, o nos pasaría lo mismo que a mi tío Jorge.
Decidimos contarle a mi madre lo que pasaba, y ella comenzó a tomar cartas sobre el asunto. Ella se sentía bastante inquieta por estar en esa casa, debido a que ya eran varias cosas extrañas que nos habían sucedido. Así que le pidió a mi padre que llamara a alguien que nos ayudara a bendecir la casa. Ciertamente eso me ayudó a tranquilizarme, pero yo veía a mi hermana que ella aún se mantenía muy nerviosa. Decía que en todo momento veía sombras y que al lado de su cama había gente parada. Y por más que rezara como lo sugirió nuestro padre, no le funcionaba. El espiritista llegó al día siguiente. Colocó inciensos y otros artefactos que no recuerdo bien cómo eran. Pidió que le señaláramos dónde había sido la mayor actividad y le indicamos que se trataba de nuestra habitación. Al ingresar a nuestra habitación, mencionó que notaba una fuerte energía negativa. Era como si la misma casa le dijera que no nos quería ahí adentro. En eso, una de las velas que estaba usando se partió en dos por sí sola. Luego le siguieron las demás hasta dejar todas las velas quebradas. Le comentó a mis padres que era necesario que nos fuéramos de esa casa. Lo que había ahí era más fuerte que cualquier cosa que se hubiera enfrentado. Creo que esto se lo debo a mi tío, que en paz descanse. Mi papá aún no quería devolver la casa, pues aún tenía trabajo. Sin embargo, tuvimos la visita repentina de la suegra de mi tío, quien pidió hablar con todos nosotros. Ella nos contó lo que había sucedido la noche del accidente. Aunque era de noche, Jorge manejaba muy bien y sin problema. Nos estaba contando lo que había visto en la habitación de los niños y que se trataba de algo peligroso. En la primera oportunidad que tuviera, regresaría con algo de ayuda o a persuadir a su hermano para que abandonen la casa. En ese momento, una mujer vestida con un camisón blanco muy largo se atravesó en la carretera. Eso hizo que Jorge diera un volantazo, provocando que se volcara la camioneta. Después de esa conversación, mi padre terminó convencido de algún modo de que la existencia de algo fuerte existe ahí y que no podía hacerle frente y nos estaba sacando de ese lugar. No tuvo otra opción más que abandonar el proyecto y nos fuimos de esa casa. Lo dije desde un principio. Odié esa casa en la que vivimos esos días, a tal grado que tuvimos que perder familia para darnos cuenta de ello. Ahora mi padre trabaja en las constructoras como ingeniero de proyecto y nos mantenemos en un lugar más estable. Pero aún por las noches, algunas veces tengo la sensación de que escucho ese tarareo. Mi hermana Lucía también los escucha y tenemos miedo de que esa mujer vuelva a aparecer en nuestras vidas.